Primero que nada, quiero darles la más cordial bienvenida a todos al seminario de investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas y del Major de Investigación Operativa de la Universidad Católica. Y quiero darle la más cordial bienvenida acá y agradecerle el tiempo a Eduardo Moreno, un gran colega y un gran investigador, el cual se ha ofrecido a darnos una gran charla hoy día. Eduardo es profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez y es vicedecano de la misma, así que es importante. Él hace investigación de operaciones y optimización de problemas de gran tamaño con grandes aplicaciones en minería, telecomunicación, energía, transporte y logística. Ha publicado más de 30 publicaciones en distintos journals internacionales, con proyectos de investigación Fondesit, FIA, Fondef, PIA, Fondequip, y con numerosas transferencias tecnológicas y una muy nutrida carrera como investigador. Y en este momento nos va a presentar su trabajo Descomposición adaptativa de escenarios, un nuevo método para problemas de optimización bajo incertidumbre, un trabajo que ha hecho con un grupo de investigadores nacionales e internacionales, y la idea es que nos presenten. Eduardo, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y todo tuyo. Ya. Bueno, muchas gracias Alejandro y muchas gracias al departamento por esta invitación. Les voy a compartir mi pantalla. Va a aparecer algo medio raro al principio, pero esto es aquí. No sé cómo prefieran, yo la verdad no tengo ningún problema. Si alguien tiene alguna consulta, puede tal vez a través de la lista participante levantarme la mano o puede tal vez hablar al micrófono. No, ningún problema si es que alguien quiere opinar, interrumpirme, hacer una pregunta. Así que adelante con eso, no se preocupen. Mi idea, hoy día lo que quería presentarles es este trabajo que los slides están en inglés, lo que llamamos el método de partición adaptativa o un método de composición para problemas estocásticos. Voy a ser bastante didáctico. Yo creo que al principio muchos se asustan cuando hablan de programación estocástica. Suena raro la gente que no se ha enfrentado, pero la verdad es que son métodos generales de optimización lineal, así que el background como esperado es gente que tenga conocimiento de problemas de optimización, no debería ser más que eso. Así que voy a hacer una pequeña introducción de cuáles son los métodos estocásticos, en particular los métodos de 2 etapas, para después explicarle un poco lo que nosotros hicimos y con hartas aplicaciones ahí y algunas ideas que estamos trabajando ahora junto con mi alumno doctorado. Este trabajo es un trabajo conjunto con Daniel Espinosa, ex Burovi, ahora Google desde hace 2 semanas, se fue a Google en Boston. Cristian Ramírez, Cristian es mi alumno de doctorado en la Universidad de Ibáñez, y una colaboración que estamos con Ivana Lubich en la Escuela de Negocios SEC París desde los últimos meses, y de hecho la última parte, si es que alcanzo a presentarlo, es el trabajo que hemos estado haciendo con él. Entonces, como decía, mi idea es para no asustar a nadie, contarles un poco de optimización bajo incertidumbre. Entonces, súper básico. Partimos tal vez de lo que es programación lineal. Todos tal vez sabemos lo que es programación lineal. La idea es que yo tengo un conjunto factible que nos va dando un conjunto de restricciones, y sobre ese conjunto factible yo voy a tener una función objetivo que voy a querer mover para encontrar este punto extremo que va a ser el óptimo de mi problema. Eso es como lo que todos sabemos de programación lineal. Ahora, ¿qué pasa con la programación estocástica? La programación estocástica se trata de que, ¿qué pasa si ahora este problema, en realidad, mis componentes, estas componentes que podrían ser aquí en el objetivo, o podrían ser, me equivoqué con el puntero, que podrían ser aquí en el objetivo, o coeficientes de mi matriz de restricciones, ahora son inciertas, y tienen tal vez una distribución de probabilidad, o yo tengo un conjunto de escenarios. Entonces, no es tan claro qué significa ese problema. O sea, de hecho, si ustedes van a la misma analogía antes, si yo les digo que mi función objetiva es incierta, bueno, significa que yo no sé si es así o es así, pero tal vez si mis restricciones son inciertas, ese punto que yo había encontrado antes, tal vez ahora es un punto que para este escenario no es óptimo porque estoy dentro, y tal vez para otro escenario ni siquiera infactible. O sea, incluso los conceptos tan básicos como factibilidad, optimalidad, no son claros. Por lo tanto, algo tengo que hacer, no es simplemente de resolver esto en muchas formas. Entonces,
Hay varios approaches para trabajar con programación estocástica. Un ejemplo, por ejemplo, cuando la incertidumbre está en los costos, en las funciones de costo, es decir, mira, pero no mis restricciones, digo, perfecto, entonces mi valor objetivo, mi función, lo que yo voy a ganar, por ejemplo, con este portafolio de acciones es incierto, y yo quiero protegerme, quiero entrar a alguna medida. Lo más típico, por ejemplo, es no considerar riesgo y trabajar con el valor esperado. Entonces ahora yo quiero resolver el mismo problema que antes, pero con el valor esperado del objetivo. O tal vez si tengo riesgo, puedo entrar a meter alguna medida de riesgo como el valor al riesgo o el conditional value risk que voy a contarles un poco. Ahora, si la incertidumbre está en las restricciones, ahí también es más difícil, como le mostraba, este mismo concepto de punto extremo es poco claro. Hay gente que se enfoca en lo que son los problemas chance constraint, es decir, mira, en realidad yo quiero que se cumplan estas restricciones con una probabilidad muy alta. Entonces, por ejemplo, quiero que la probabilidad de que este punto que yo voy a encontrar sea factible sea un 99% de las veces sea factible. O podría yo decir, en todos los escenarios creo que sea factible, que es como lo que sería un caso, el peor caso, o optimización robusta. De hecho, ahí vienen las conexiones de repente con programación estocástica robusta. El modelo con que yo voy a trabajar es un modelo bastante conocido y usado, uno de los más usados, y de hecho muchos de los casos anteriores se pueden transformar en este caso, que es el modelo que se llama de 2 etapas, Two Stage Stochastic Problem. La idea es que generalmente yo tengo que tomar una decisión a priori, considerando la incertidumbre. Por ejemplo, ¿en qué invierto, qué acciones compro? Y después se va a revelar la incertidumbre, y cuando se revele la incertidumbre, yo voy a poder tomar algunas decisiones correctivas, que generalmente se llaman acá recourse action, estas recourse action. Entonces, voy a identificar por X a lo largo de toda la charla estas decisiones que son las que yo tengo que tomar ahora, considerando la incertidumbre, y estas acciones correctivas que yo puedo hacer. Entonces, en general, la forma de transformar este problema es decir, mira, yo tengo mi mismo problema que antes, AX igual B, con minimizarse repuestos, más un costo esperado de esta segunda etapa, de las acciones correctivas que voy a hacer. Y ese problema que está ahí es como un subproblema. Bueno, si el escenario es, en este caso, chi, bueno, puedo tomar este conjunto de restricciones correctivas y voy a encontrar la mejor corrección que yo puedo hacer en esto. Por ejemplo, si la acción es muy baja, voy a vender o voy a trabajar esto. Entonces, en ese sentido son acciones correctivas. Por ejemplo, el típico problema del granjero, voy a plantar y en función de si llueve o no llueve, crece mucho, crece poco, y ya la decisión de, por ejemplo, cuánto vendo va a ser una decisión de segunda etapa. Si llueve mucho, voy a vender mucho, si llueve poco, voy a vender poco. Entonces, ese es como un modelo bastante general de 2 etapas, el modelo de riesgo, por ejemplo, acá dentro de esta categoría, y es en el que me voy a enfocar yo. Partamos con un ejemplo, un problema clásico en la literatura de estocástica, es un problema del año 88, entonces, supongamos que yo tengo, un poco para mostrar lo que puede pasar, supongamos que yo tengo un problema donde yo tengo que decidir la capacidad tengo que instalar cierta capacidad eléctrica, ¿ya? Pero una decisión a priori, yo tengo que construir una planta con cierta capacidad, y supongamos que y la demanda pensemos que es incierta. Entonces, por ejemplo, en este caso, el más súper sencillo, la demanda 1 no sé si va a ser 3, 5 o 7, y digamos que yo sé que 30% de las veces 3, 5, 40% de las veces 5 y 30% es 7. Yo tengo un presupuesto para decidir y la pregunta es qué capacidad instalo, cuál es mi decisión de primera etapa, qué instalo y después cómo entrego esa energía en función de la demanda. Obviamente, si la demanda es 3, la voy a repartir de una forma, si es 5, la voy a repartir de otra forma. Por eso esa es mi segunda etapa, mi acción de recourse, como había mencionado. Entonces, en el mismo contexto que estábamos hablando antes, este problema sería algo así. Sería donde yo tengo una primera etapa, que es el costo de construcción de instalar esta capacidad, más un costo esperado de esta segunda etapa, y supongo que tengo restricciones, por ejemplo, tengo que instalar 12, porque ese es el peor caso, 7 más 3 más 2, supongo que yo tengo que instalar 12, tengo que cubrir la demanda, y tengo un presupuesto. ¿Ya? Y en mi segunda etapa, una vez que aparece la incertidumbre y yo conozco la demanda, bueno, ahí en función yo voy a tener que tomar mi acción, que es cuánta energía le entrego a cada casa, o desde quién le entrego esa energía a cada casa. Y para eso voy a tener, supongamos, unos costos que están ahí en la figura. Obviamente no puedo entregar más que lo que tengo instalado y tengo que satisfacer la demanda. Entonces este es un clásico problema de 2 etapas. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, pensara solo en el escenario 1, hay una solución. Y aquí está el problema determinista, resuelve el caso 1, y lo mejor ahí en este caso, por ejemplo, es no ocupo nada de la planta 0,
la planta 3 solo entrega a la planta 2, la planta 3 entrega a la 3, y como tengo que instalar 12, fíjense que ahí ya cubrí casi toda la demanda, era la demanda era 3, instalo el resto ocupando la más barata, que en este caso la más barata es C4. Ahora, en el escenario 2, que es un escenario medio, claro, ahí resulta que me doy cuenta que no puedo, me sale más caro tal vez instalar un poco de capacidad en las otras, para repartir, por ejemplo, asignar desde acá, porque esto me cuesta 40, esto me cuesta 55, y disminuyo. Y en un escenario 3, por ejemplo, podría tener esta otra solución. Entonces, a la larga lo que yo tengo es como 3 escenarios donde yo tengo distintas soluciones. Ahora, la gracia es que si yo tengo una solución, y esto lo vamos a usar harto a lo largo, si yo tengo un X, tengo una decisión, es fácil a veces evaluar. Es simplemente, bueno, esta es mi capacidad. En el escenario 1 voy a repartir así, el escenario 2 reparto así, el escenario 3 reparto así, por lo tanto puedo calcular este costo esperado. Y efectivamente, por ejemplo, en este caso, de la primera solución es S, el de la segunda solución es S, y el de la tercera es S. Ahora, si yo resuelvo mi problema, y aquí voy a poner una cosa, claro, cuando yo tengo un conjunto de escenario finito, no es tan difícil hacer esto, si lo piensan, porque es cosa de que yo a mi variable de segunda etapa, que es cómo voy a entregarlo, es una decisión por escenario. Entonces yo le agrego un subíndice, le puedo agregar un subíndice S por cada escenario, y tengo que se tienen que cumplir las restricciones para el escenario 1, para el escenario 2 y para el escenario 3, y puedo resolver ese problema, y de hecho, por ejemplo, el óptimo de esta solución es esa, que efectivamente tiene un menor costo que las otras, pero lo interesante, por ejemplo, es que fíjense, cambia, la solución cambia. O sea, por ejemplo, aquí vemos que en todos los escenarios me conviene construir una capacidad 3, pero resulta que si yo las considero todos simultáneos, lo que me conviene es tener una capacidad 4. Y ese es el tipo de cosas que ocurre generalmente, que si yo tomo una decisión basada en ciertos escenarios y tal vez intento juntar esa decisión y sacar conclusiones, por ejemplo, si yo hubiera resuelto estos 3, podría llegar a la conclusión de que hay que instalar capacidad 3 en la segunda unidad. Y no, el óptimo era instalar capacidad 4. Entonces, para mostrar un poco que este tipo de modelos me puede llevar a soluciones que no necesariamente son las mismas que antes. Y lo que acabamos de hacer en un contexto general es, como dije, el caso particular cuando yo tengo distribuciones discretas o un conjunto de escenarios de incertidumbre. Yo generalmente este problema que tenía un valor esperado más una función que era un subproblema, lo puedo transformar, meter todo dentro de un problema. El valor esperado es simplemente, aquí estoy suponiendo que son equiprobables, le agrego un subíndice para cada escenario y agrego todas las restricciones para todos los escenarios dentro del problema y puedo resolver un problema que ahora es gigante, uno por cada escenario, mientras más escenarios, más eso, pero lo puedo resolver. Ese es el caso discreto. Ahora, en el caso continuo, es poco claro cómo hacer eso. Ahora, el approach más común en la práctica que se hace es que si yo tengo una distribución que, por ejemplo, uniforme, bueno, voy a tomar un sampleo y tomo un sample de 100 escenarios para simular esa distribución continua. Y hay hartos resultados acá que de hecho un colega nuestro en la universidad, Tito Montemelo, ha trabajado harto en este tema y uno puede probar que efectivamente a medida que el sample aumenta, efectivamente converge a la solución del problema continuo, etc. Y es toda una técnica que se ocupa mucho. ¿Cómo se resuelven estos problemas? Ahí aparece lo que yo dije, método de descomposición. Si ustedes lo piensan, este problema tiene una estructura como bien particular, que es como esta estructura del bloque. O sea, yo tengo esta restricción que es como A por X igual B, que es mi restricción de primera etapa, y después tengo mis restricciones de las variables del escenario 1, el escenario 2, hasta el escenario N. Tiene una estructura bien particular, porque claro, siempre esto multiplica el X y este multiplica el Y, pero si ustedes ven, tiene esta estructura como bloques diagonales que yo podría explotar, y efectivamente eso es lo que ocurre en la práctica. Hay métodos, el más clásico, el método el shape, que en realidad ahora lo conocemos como un método de Benders, donde de cierta forma descompones todos los escenarios, resuelve los escenarios y en función de eso le entrega información para resolver un problema máster y va iterando. Entonces ese método de Roger Wetz es muy clásico, del año 69, y es uno de los principales métodos para resolver este tipo de problemas. ¿Y de dónde sale la motivación de nuestro problema? Bueno, resulta que a veces yo necesito un número muy grande de escenarios. Por ejemplo, y son dos cosas, como en el caso de riesgo, por ejemplo, a veces lo que yo quiero es optimizar, que estoy optimizando el peor caso. O sea, la definición de optimizar riesgo es como, quiero preocuparme de ese 1% peor o 0,1% peor. Y generalmente, si yo estoy simulando con escenario, para tener una buena representación del 1%, necesito por lo menos, bueno, mínimo 100 escenarios, si no, no tiene sentido, y posiblemente mi estimación va a ser muy mala, y lo que necesito son 10.000 escenarios, 100.000 escenarios. Entonces, resolver estos problemas requiere mucho sampleo, mucho escenario. O como decía en el caso de distribuciones continuas, que para poder tener una buena aproximación necesito muchos escenarios.
Y cuando yo tengo muchos escenarios, varias técnicas, y hay un conjunto aquí, puse abajo un survey, de hecho, que hicieron hace poco, porque hay un montón de técnicas. Generalmente la gente le dice, bueno, voy a tomar ciertos escenarios representativos, los voy a agrupar, voy a usar un K-means, por ejemplo, para agruparlos y tener un conjunto más chico de escenarios que sí pueda resolver. Y hay distintos approaches de cómo agregar estos escenarios para tener un problema más chico y poder resolverlo. Y yo puedo probar que en probabilidad esto va a converger o distintas cosas. Pero generalmente estos son métodos aproximados. Buscan una aproximación para resolver el problema que tienen muchos escenarios. Y un poco lo que nosotros queríamos hacer, y esto partió con este trabajo que decía con Daniel Espinosa, era, tal vez nosotros podemos agregar escenarios e irlos desagregando, pero como parte del proceso de optimización. Y el foco aquí, y un foco es una diferencia tal vez con los otros approaches, es que lo que yo quiero es buscar el óptimo exacto. O sea, yo ando buscando el exacto o con un gap de optimalidad, es decir, una diferencia con el óptimo de no más allá de un 1%, un 0,1%, día a la menos 3, día a la menos 5, etc. ¿Ya? Ese es como el objetivo. Nosotros queríamos un método exacto donde esta agregación y desagresión sea como parte del problema. Y ahí salió el tema principal que les contaba, que es este de las particiones adaptativas. Entonces, este método es un método de descomposición parecido pero distinto al de el shape que mostré antes, que también explota ciertas particularidades que me permiten descomponer. Como decía Alejandro en mi presentación, yo tengo harto trabajo en temas de minería y planificación minera, y justamente ahí es donde empezamos a desarrollar este método de descomposición, que es de un paper del 2010 de Winstock y Zuckerberg, que lo aplicamos en la minería, y de cierta forma el año 2014, 2013, con Daniel Espinosa, le dimos una vuelta y hicimos este paper que era bien específico para minimizar CIVAR, pero efectivamente ahí está, por así decirlo, el punto de partida de este método, que fue después generalizado por gente por Jim Bethke y su estudiante doctorado, de la Universidad de Wisconsin, para problemas generales de etapa, y ahí ha ido tomando más vuelo, y de hecho hay harto más desarrollos que al final puedo contarles un poco para incorporar no solamente problemas de 2 etapas con fixed record, sino que con records continuos, con problemas de multietapa, etc. ¿Ya? Y mi idea, lo que les voy a presentar ahora es, de cierta forma, lo último que hemos estado haciendo con Cristian Ramírez, que es una generalización de esto, incluso para problemas que son continuos. Es una condición que se llama fixed records, que es bastante general, no es tan rara de encontrar, este fixed record. Que lo que le estoy diciendo es que la incertidumbre puede estar en las partes que acompañan a la X, pueden estar en los lados derechos, pero no en lo que acompaña a mi acción. Es decir, mi acción correctiva tiene un costo fijo y tiene un impacto fijo. No está en la incertidumbre no está en ese W y en ese Q, pero sí puede estar en el T, en el H, en otras partes. ¿Ya? Y otra cosa que estoy asumiendo es que resolver estos subproblemas son difíciles. Es difícil resolver el problema completo, pero tal vez estos subproblemas puedo resolverlo de alguna forma. Y fíjense que aquí no estoy poniendo ninguna condición sobre el X. El X está en un conjunto general, que puede ser programa entero, continuo, con restricciones complejas, esa parte no está. Pero sí le voy a pedir esta segunda etapa, es que sea lineal, porque necesito sus duales. Y ese es un poco el foco de lo que vamos a hacer. Y esta es la explicación más gráfica de lo que nosotros hacemos en este método. La idea es la siguiente: yo quiero resolver ese problema. Entonces, claro, si supongamos que me dan una solución, tengo un oráculo, no sé, de alguna forma, hago una heurística y me da un X. ¿Ya? Si yo tengo ese X, generalmente puedo resolver este problema, esta segunda etapa. Puedo resolver ese problema, que generalmente son problemas más rápidos de resolver. Quiero resolver uno por cada escenario, pero individualmente son súper rápidos de resolver y los puedo resolver. Entonces, si yo tengo un X, puedo resolver. Y fíjense que eso también me da una cota superior, porque yo tengo una solución para un X. No sé si es el óptimo, pero sé que mi óptimo va a ser menor que ese, porque ya tengo una solución para ese problema. Por otro lado, supongamos que yo tengo un conjunto de escenarios, pensemos en escenario un número fijo, discreto de escenario, pero también aplica a distribuciones continuas, y me dan una partición de ellos. Mira, en realidad de estos 100 escenarios, tomemos los 10 en grupos de 10 y usemos esos 10. Entonces, si me dan una partición de estos escenarios, lo que yo podría hacer es resolver como un problema agregado. Entonces, por ejemplo, lo que yo podría hacer es que
si me dicen, no sé, la partición son los primeros 10 escenarios, yo podría, por ejemplo, tomar esos 10 escenarios y calcular, bueno, ¿cuál es el valor promedio de esto? O sea, tal vez si mi demanda, y los 10 primeros demandas son 4, 5, 8, tomo el valor esperado de esos 10 escenarios y lo resuelvo como si fuera un escenario con el valor esperado. En el peor de los casos, piensen que mi partición son todos los escenarios. Entonces yo simplemente agarro el valor promedio y ese le paso el problema y resuelvo un problema que tiene un solo escenario que está acá. Eso me da una cota inferior. De cierta forma yo estoy agregando escenario. Fíjense que estos subproblemas los estoy agrupando en uno y por lo tanto estoy relajando mi problema, por lo tanto voy a tener una cota inferior. Entonces, por un lado, si me dan una solución, tengo una cota superior. Por otro lado, si me dan una partición de los escenarios, tengo una cota inferior. Y además, pero lo interesante es que, claro, si yo resuelvo este problema de abajo, voy a tener una solución, que puedo pasársela para el problema de arriba, para mejorar mi cota. Y eventualmente, si yo puedo resolver mi problema de arriba, tal vez puedo generar una nueva partición para pasarla a mi problema abajo. Y eso es justamente lo que hace nuestro método. Nuestro método es como, se basa en, busco soluciones, resuelvo su problema, a partir de eso, genero una nueva partición, que la filtro, obtengo una mejor cota inferior, y eventualmente esta cota inferior y esta cota superior se van a ir juntando y acercando al óptimo. Ya. Aquí el punto clave es justamente cómo genero esa partición, porque todo lo que les dije es súper sencillo. Me dan una partición, calculo promedio, resuelvo el X, se los paso arriba. La pregunta nomás es cómo hago ese paso hacia abajo de, a partir de los subproblemas, generar una nueva partición de escenario. ¿Ya? Y en realidad, esta es la versión ultra simplificada, hay harta matemática detrás escondida, pero si ustedes lo piensan, en realidad, claro, el teorema de probabilidades totales nos dice que calcular la esperanza de ese Q es lo mismo que calcular la esperanza para cualquier partición. Esa es la primera línea de una propiedad de probabilidades. Pero lo que yo estoy proponiendo abajo, como mi línea abajo del algoritmo, es una cosa distinta. Fíjense que lo que yo quiero hacer, de cierta forma, perdón, es esta esperanza no la quiero aquí. Yo quiero calcular la esperanza acá. Quiero calcular el promedio de los datos y pasarle ese dato promedio, ¿ya? Porque esto es más difícil de calcular. En cambio, esto es fácil. Tomo los datos, tomo el valor promedio y se los paso. Entonces, ¿cuándo yo puedo pasar esa esperanza para adentro? De cierta forma, eso es como, de cierta forma, la pregunta y es toda la dificultad, tal vez, de este método. Y de hecho, no se asusten con la primera, el resultado clave es ese resultado que está acá. ¿Ya? Digo que no se asusten porque se puede ver, puede sonar complicado, pero si ustedes lo piensan es súper sencillo. Es simplemente ocupa los duales. Si ustedes se acuerdan, de cierta forma yo tengo mi problema, voy a calcular mis duales para cada subproblema, y lo que yo quiero es que calcular mi lado derecho, el H en el lado derecho. Mi lado derecho promedio, traspuesto con mi dual promedio, sea lo mismo que calcular el promedio de cada uno por separado, dentro de esa partición. Entonces, eso es lo que le quiero pedir, ¿ya? Que si yo calculo el lado derecho promedio y el dual promedio, sea lo mismo que haber calculado el lado derecho por su dual y después haber calculado el promedio. Y lo mismo con las restricciones del X. Lo que yo quiero es que mi matriz T, que es la que acompaña a las componentes X, mis subproblemas, con mis duales correspondientes, sea lo mismo que multiplicarlo y después calcular la esperanza. ¿Ya? Y si eso se cumple, yo voy a tener esta igualdad que yo es la que necesito, y por lo tanto todo el resto cae por su propio peso, porque a la larga eso es justamente lo que necesito. Y si ustedes lo piensan, el caso de arriba no es tan difícil de cumplir. O sea, por ejemplo, o sea, en el peor de los casos, mi partición puede ser cada escenario por separado, y ahí esto se tiene de forma obvia. Pero a la larga estoy resolviendo el problema original, que es el que no quería resolver. Pero, por ejemplo, si todos los duales fueran iguales en la misma partición, entonces, si todos estos son iguales, bueno, esto se transforma en un lambda y simplemente pasa para adentro y este lambda sale fuera y se cumple la propiedad. O, por ejemplo, si todos los lados derechos fueran iguales, efectivamente esto es un H, y por linealidad de la esperanza pasa para adentro y se tiene la igualdad. Entonces, o una combinación de algo, tal vez en algunos escenarios, en algunas partes, mis H son inciertos y en otros los duales son iguales, entonces puedo hacer una combinación de algo, y si yo logro cumplir eso, efectivamente esta condición se cumple y por lo tanto puedo aplicar mi método. La demostración, vista así, es bastante sencilla, hay unas partes técnicas obviamente en la atrás, pero si ustedes lo piensan, hay una desigualdad que es obvia, que se llama la desigualdad de Jensen. Q es una función convexa y la función convexa del esperado es
es lo mismo, es menor que la esperanza de la función convexa. Y el otro lado viene, y aquí un poco se refleja un poco la idea de dónde viene el método, justamente de dualidad. O sea, si ustedes lo piensan, si yo tengo una solución y tengo una solución dual factible, que esta que generé a partir de otro escenario, uno puede probar que es dual factible. Bueno, si es dual factible, yo quisiera entonces descomponerla, y bueno, y si se cumple lo de arriba, bueno, esta es simplemente linealidad, y justamente ahí puedo, aplicando el lema, puedo volver a reconstruir lo que yo quería. Entonces, como ven, es una demostración sencilla, hay varios pasos técnicos entre medio, que prueba que es dual factible, que prueba que es convexa, etc., pero a la larga no es, esa es la idea inicial. Y justamente eso es lo que nos permite demostrar este teorema, que dice que, bueno, si yo tengo una solución óptima para este problema agregado, este problema donde yo le di una partición, tal que estas particiones satisfacen, entonces mi óptimo va a ser el óptimo de mi problema original. Y más aún, esta partición siempre existe, que es un resultado interesante. Esto pasa porque mi subproblema, los duales, si ustedes lo piensan, es un problema donde las restricciones no tienen incertidumbre y por lo tanto tiene un conjunto fijo de puntos extremos, y a la larga puedo hacer un elemento de partición por cada punto extremo. Pero hay un resultado más técnico, pero lo interesante es que hay una partición que debería poder resolverme esto, y la pregunta es, busquemos esa partición. ¿Y cómo buscar esa partición? Bueno, el teorema anterior nos dice, busque, por ejemplo, cosas donde los duales son iguales, o donde los lados derechos son iguales. Y esa es justamente la idea del algoritmo. Entonces, el meta-algoritmo, es decir, mire, agregue todo su escenario en un solo conjunto, o sea, mi primera partición inicial son todos los escenarios, calculo el valor esperado y resuelvo ese problema, con un escenario. Entonces me va a dar un X, ¿no es cierto? Y yo ocupo esos X para resolver mis subproblemas. Cada subproblema va a tener duales, y información de esos duales, por ejemplo, si los duales son iguales, los agrupo. Si los duales son distintos, los dejo en conjuntos separados. Y así puedo ir desagregando este escenario poco a poco, y hay muchas técnicas aquí, podría al tiro separar todos los que son distintos, tal vez pueda separar los más lejanos, etcétera, que puedo ir desagregando e ir aproximándome a esta solución. Y ojo que en cada caso siempre estoy teniendo una cota superior y una cota superior, que cada paso va mejorando. O sea, eventualmente esto también puedo pararlo cuando yo considero una solución suficientemente buena. Y en el peor de los casos, por ejemplo, el caso finito, voy a terminar desagregando todo el escenario y resolviendo el problema original. Que, por tanto, también tengo una garantía de optimalidad en el caso de escenarios discretos. Por ejemplo, entonces vamos al ejemplo que les dije recién. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo recién, supongamos, voy a ponerlo un poquito más difícil. Supongamos que ahora mi demanda del 1 es una variable uniforme. Esto es interesante porque este tipo de problemas con distribuciones continuas no es claro cómo resolver. Pero este método aplica. Entonces supongamos que mi demanda es un uniforme entre 3 y 7. ¿Se acuerdan? Antes era 3, 5 y 7, ahora supongamos que es una distribución uniforme. Y justamente lo que hace el método es, bueno, mi problema original ya lo habíamos visto. Mi problema de segunda etapa lo podemos escribir así, y este es su dual. Y si ustedes se fijan en su dual, esto es lo que, si ustedes se fijan en su dual, la incertidumbre en este caso solo está en el lado derecho, en las demandas de las casas. Y por lo tanto, mi pregunta es, ¿cuánto este coeficiente no cambia? A la larga, mi problema, si ustedes lo piensan, es un problema que donde yo tengo una solución dual y yo voy a perturbar este coeficiente. Bueno, eso es lo que se llama análisis de sensibilidad, y podemos resolverlo. Y de hecho, si uno lo resuelve para este problema, obtiene algo como lo que está acá. Y esto un poco muestra cómo funciona el algoritmo. Yo parto en mi iteración inicial con un solo conjunto, el uniforme de 3 a 7, y ocupo su valor promedio, 5. Encuentro un óptimo. El óptimo es una combinación de dónde instalar, qué capacidad instalar en cada lugar. Y si yo hago análisis de sensibilidad de esa solución, puedo encontrar que en realidad hay 3 puntos. Yo voy modificando este de 1 y me aparecen estas 3 regiones donde cambia el óptimo. Y por lo tanto, entonces, esa es mi nueva partición. Y resuelvo un problema ahora que tiene 3. El amarillo, el rosado y este celeste. Y resuelvo un problema ahora que tiene 3 escenarios. Y encuentro una solución. Y hago análisis de sensibilidad. Y supongamos que la análisis de sensibilidad me da estas 3 regiones aquí donde están las líneas puntuales. Bueno, ahora refino entonces mi partición anterior y ahora me da 6 en este caso, ¿cierto? Que son los 6 colores que están ahí. Y lo resuelvo. Y fíjense que aquí al lado estoy poniendo el gap. Ya a esta altura, ya resolviendo un problema con 6 escenarios, estoy teniendo un gap de 0,06%. Y de hecho yo puedo seguir refinando esto tanto como yo quiera. Y el algoritmo automáticamente me va diciendo en qué sección refinar y cómo, para ir aproximándome a ese óptimo. Entonces, este es como un ejemplo
Y esta es la parte interesante, que de hecho es el último resultado que tenemos con mi alumno doctorado, que lo generalizamos para distribuciones continuas. ¿Ya? Este es un problema sencillo, después les puedo mostrar algunos problemas más computacionalmente desafiantes. ¿Ya? Quisiera hablar de otro ejemplo, por razones históricas. Este método, cuando lo inventamos, no fue así, fue pensado en un problema en particular, que era minimizar el riesgo de ciertos problemas. Ese fue el problema original que trabajamos con Daniel. Si no saben lo que es riesgo, voy a hacer una mini clase. Supongamos que ustedes tienen una pérdida, supongamos que ustedes tienen algo que podría perder mucho dinero, podría ganar mucho dinero. Hablemos de pérdida, porque generalmente en riesgo se habla de pérdida. Ustedes saben que lo que van a ganar con su apuesta tiene una distribución como esa, por ejemplo, una normal con eso. Entonces, claro, ¿qué medida de riesgo? Lo más clásico es usar el valor esperado. Pero hay otras medidas de riesgo. Por ejemplo, yo puedo decir, no, mire, en realidad yo quiero que en el 90% de los casos me vaya bien. Entonces, en realidad, lo que a mí me interesa es justamente lo que se llama el value of risk, el quintil 90%. Eso es lo que yo quiero minimizar. No quiero minimizar el valor esperado, quiero minimizar que si me va mal, no me vaya tan mal. Y eso es lo que se llama el VAR, y es muy utilizado en finanzas. Ahora, el problema del VAR es que es una función no convexa, complicada, y ahí salió un poco un approach que vino también de Rockefeller y Jurasek, de decir, no, en realidad no hay que mirar el VAR, no hay que mirar cuánto pierdo, porque yo tal vez en el 10% pierdo 1 millón de pesos, pero tal vez hay un escenario donde pierdo 10 millones y un escenario donde pierdo 100 millones, entonces en realidad no hay que mirar este valor, lo que hay que mirar es como el valor esperado de que me vaya mal, o sea, si me va mal, ¿por cuánto voy a perder? ¿Cuánta plata voy a perder? Entonces, eso se llama el C-bar. Y la gracia de este C-bar es que primero es convexo, así como es convexo podemos optimizar. Y de hecho, ellos mismos, Rockefeller y Jurasek, probaron que justamente estos problemas, minimizar un problema con C-bar se puede transformar en un problema de esta forma, que de hecho en el caso Parece que perdimos a Eduardo. de hecho, su dual, si ustedes lo piensan, su dual es exactamente lo mismo. Es un dual donde mis restricciones son que lambda es mayor que 1, mayor que 0 y menor que 1, y mi función objetivo es esto por lambda. Si esto es negativo y yo quiero maximizar, tomo el valor 0. Si esto es positivo y yo quiero maximizar, tomo el valor 1. O sea, efectivamente, es un problema trivial donde mi solución es simplemente, si eso es mayor que tau, tomo 1, si esto es 0. Y si lo piensan en justamente lo que yo había hablado antes, el problema se trataba de busque regiones donde sus duales son iguales. Y justamente aquí lo que me está diciendo es que, mire, la región donde mis duales son iguales, son 1 o son 0, viene dado por este corte, esta región, un corte lineal en las variables X. Entonces, para ponerles un ejemplo de lo que hace el algoritmo, por ejemplo, aquí estoy minimizando un problema de portafolio. Tengo dos acciones que se distribuyen con una distribución normal covariada, con covarianza, eso se representa por eso, el valor esperado está con un punto. Entonces yo tengo que decir, invierto en uno, invierto en dos. ¿Ya? Supongamos que tengo eso. Y yo quiero preocuparme de este CIPAR, en el 10% de los casos no quiero perder mucho dinero. Entonces yo resuelvo eso, por ejemplo, ahí la solución es invierta toda la plata en dos. Porque en valor esperado, ahí me está dando valor 2. Entonces, eso me define un corte, y ese corte es justamente esa línea roja, que me va a separar en mi espacio en dos grupos. Entonces, para cada espacio le calculo la media, y son los puntos rojos. Entonces, el espacio arriba tiene esa media, el espacio abajo tiene esa media, y sobre eso optimizo. Como yo estoy optimizando con riesgo, estoy optimizando en el peor caso, los casos de arriba son los favorables, si ustedes lo ven, son donde yo gano dinero. Entonces, en realidad me preocupa abajo. Y de hecho, el óptimo ahora es invertir toda la plata en uno. Y eso me implica un corte que tiene esa forma. Y ahora voy a separar mi espacio en cuatro pedazos. Donde, digamos que la probabilidad de cada uno es como 25%, 20, 30%. Entonces, nuevamente, como estoy preocupado del 10% de casos, posiblemente la región de abajo a la izquierda es la que me preocupa. Y de hecho, mi nuevo óptimo ahora dice invierta toda la plata en uno. Bueno, y eventualmente, no sé, en algún momento voy a resolver ese caso.
Y ahí la solución que yo voy a encontrar, fíjense que aquí la solución ya está empezando a encontrar soluciones que son combinaciones de la acción 1 y la acción 2. Y justamente ahora mis cortes empiezan a refinar más esa parte, y si yo sigo iterando esto y calculándolo, lo que yo voy a ver es que justamente estos cortes van a empezar a ir refinando justamente en esta región. ¿Por qué en esa región? Porque esa es justamente la región donde, esta región que está acá, es la región donde yo tengo que preocuparme. Y fíjense justamente cómo en la medida que yo voy refinando mejor eso, los gaps van bajando a 0.23, 0.04 y se van disminuyendo. Entonces, es una forma de que me permite como ir agregando y desagregando escenarios, pero de forma automática. Yo no tengo que decirles cómo, mira, agrupe esto, desagrupe esto. Las mismas soluciones de los subproblemas me van, de cierta forma, indicando cómo ir agregando y desagregando el problema. ¿Ya? Este es el caso continuo, de nuevo, estoy usando de cierta forma el resultado anterior. Ahora, la versión original que escribimos el año 2014 fue pensando en problemas discretos, y en problemas discretos nosotros lo que hicimos, por ejemplo, es tomamos problemas LP generales. Hay una librería que se llama Netlib que tiene un montón de problemas LP, y lo que hicimos fue perturbar todos sus funciones objetivos, algunos le multiplicamos con coeficiente uniforme, y en algunos otros casos con una normal, con una exponencial, como simular un caso así extremo con baja probabilidad, y resolvimos todos los problemas. Y un poco para mostrar la diferencia, este es como, no sé si conocen los Performance Profile, por tiempo no voy a detallar tanto, pero básicamente de todos los problemas que resolvimos, que eran como 17.000 problemas, lo que me dice esto es que, mira, esto está en escala logarítmica, en un segundo simplex, el rojo es simplex, el verde es nuestro método, resuelve como el 90% de los problemas. Con 100 escenarios nos va igual que haberlo resuelto el problema completo. Ahora, si uno va avanzando, esto para explicar, ese punto ahí significa que, mira, en menos de un segundo para resolver el 80%, y el 78% lo resuelvo con mi método, o si lo quieren, vean con el GX, el 80% se resuelve con el GX. En la medida que yo voy aumentando, por ejemplo, eso es con 1000 escenarios, eso es con 10.000 escenarios, eso es con 100.000 escenarios. O sea, de cierta forma lo que estoy diciendo, si ustedes se fijan acá, es que, y eso es con 1.000.000 de escenarios. O sea, lo que estoy diciendo que... Ay, me equivoqué. El rojo soy yo. Lo que estoy diciendo yo es que en 12 segundos, con 1.000.000 de escenarios, yo puedo resolver el 80% de los problemas. Mientras que si veo abajo, en un monto equivalente de tiempo, Simplex solamente puede resolver como un 18%. O sea, efectivamente es una mejora grande cuando yo tengo muchos escenarios. O sea, para equiparar ese 80%, Simplex requeriría 1 o 2 horas, pero yo lo puedo hacer en 12 segundos. Eso es como... Y lo que es el resultado más interesante, yo siento, del punto de vista... Oh, perdón. El resultado más interesante cuando uno entra al detalle de esto es justamente esto, que yo estoy resolviendo un problema con 1.000.000 e incluso con 10 millones de escenarios. ¿Cuánto se demoró en converger a la solución? 20 iteraciones, 10 iteraciones, 2 iteraciones. Y de hecho la partición que me quedó, ¿cuántos escenarios? Al final, el último problema, el problema más grande que estoy resolviendo, tiene en promedio 15 escenarios, 300 escenarios. Estoy trabajando con 10 millones de escenarios, pero justamente el riesgo está en estos 15 escenarios, en estos 30 escenarios, y el método es capaz de distinguir eso y entonces resuelve problemas chicos, a pesar de que estoy resolviendo un problema que en general podría tener 10 millones de escenarios para resolver. Y eso de hecho es algo que pasa en casi todo. Muchos resuelven un problema que tiene 2 o 3 escenarios, de hecho. Eso. Entonces, ese fue un poco el resultado inicial y un poco... Entonces, lo último que quisiera mostrarles, en honor al tiempo, es un poco el último trabajo. Tal vez para llevarlo a un problema más complejo, uno de los problemas que estamos trabajando con Cristian ahora es el problema de el multi-commodity flow estocástico. Para que se hagan la idea, el problema del multi-commodity flow, tengo una red y yo tengo commodities o paquetes, si los quieren, que tengo que repartir a través de la red. Entonces, el paquete de tipo 1 sale de este lugar y tengo que entregarlo en este otro lugar con cierta demanda. Y lo que yo tengo que definir son las capacidades. O sea, yo en cada arco digo, ya, aquí voy a poder transportar hasta 10, hasta esto. Y eso obviamente tiene un costo y es una decisión de primera etapa. Yo tengo que decidir qué capacidad instalar y una vez que yo tengo, se revela la demanda y esa demanda la tengo que entregar. ¿Cómo ruteo esos commodities? Y el problema, fíjense que es un problema más complejo, con más variables, este es un problema que es entero, tengo incertidumbre en los lados derechos, pero también está... Es un problema que en general es más complejo que el anterior, justamente interesante de resolver. Yo lo voy a simplificar, voy a agarrar toda esa notación. Ese es mi problema de segunda etapa,
que es el que dice, dado el X, dado las rutas que yo decidí y su capacidad, rutee, que el I, es decir, por dónde mando las cosas, satisfaciendo las restricciones de flujo, o sea, cumplir con la demanda, y satisfaciendo las restricciones de capacidad. Y nuevamente puedo hacer el mismo esquema. Si yo me doy un X, lo único que tengo que hacer es rutear, y ese problema es fácil. Si me dan una partición de escenario, yo resuelvo un problema más chico, y de hecho uno puede probar, no voy a saltarme esta parte tal vez para llegar a la parte final más interesante, que este es un caso como el anterior, donde la incertidumbre, fíjense acá que la incertidumbre aquí está en el lado derecho, no está en esto, aquí los lados derechos son iguales, son simplemente, el derecho es cero, esto pasa para allá, así que el lado derecho es cero. Y de hecho uno puede probar acá que para este problema lo único que hay que preocuparse es que son aquellos commodities donde la diferencia y los duales son iguales. O sea, de este problema podría tener muchos nodos, muchos arcos, muchos a la larga, lo único que tengo que preocuparme es esta diferencia en los duales de los commodities, y si son iguales, los agrupo y los resuelvo y puedo resolver este problema. Entonces, nuevamente el método es lo mismo, agrego los escenarios, los resuelvo, y justamente hicimos unos resultados computacionales con hartos problemas, agarramos estas instancias clásicas, y los resultados son bastante similares al anterior. Con escenarios chicos no vale la pena, resuelva simplex. Pero ¿qué pasa cuando ya empiezo a hacer 1200 escenarios? Aquí vemos que efectivamente nosotros, no, nuestro método, aquí estoy comparando dos métodos, el original, la versión original, que es la que está en el paper de Redke, y la versión mejorada, que es la que probamos ahora en esta generalización, que nos permite hacer una mejora en los tiempos. ¿Ya? Entonces, quisiera gastar mis últimos 5 minutos en tal vez en contar un poco lo que estamos haciendo ahora. Y lo voy a contar en el contexto de este problema que les acabo de mostrar. Lo que estamos haciendo ahora, y esto un poco en la línea de investigación final de la tesis de Cristian, es juntar vendors, que es un método de composición, con nuestro método, que es otro método de composición. Y esa es la parte interesante, que son complementarios. Entonces, para lo que no sepan vender, la versión sencilla, como yo les dije, mi problema yo voy a tener una primera etapa y una segunda etapa. Piensen que aquí estoy calculando el valor esperado de este Q, así que esta es mi segunda etapa. Entonces lo que dice vender es decir, mira, transforme este Q simplemente en una variable, y lo que yo voy a hacer es aproximar este Q, se puede resolver mi subproblema, y tal vez si mi problema es infactible, agrego lo que se llama un corte de factibilidad, o si mi problema es factible, pero no es óptimo, agregue un corte de optimalidad si es que esto se viene. Y esto viene de mirar los duales de mi problema. Entonces yo resuelvo mi dual, tengo esto, fíjense que mi dual, este X está fijo, pero me da una solución dual. Entonces yo sé que en el óptimo tiene una cota superior, entonces relajo el X, fijo los duales y transformo el X en la variable y agrego una restricción para la primera etapa. Eso es básicamente lo que yo hago. Ahora, cuando uno trabaja con estos cortes de vendors, generalmente hay dos approaches para este problema. El approach multicorte y el corte simple. El multicorte es que yo voy a resolver un problema para cada escenario, y algunos van a ser, no se van a violar, pero en algunos se viola esta restricción de optimalidad. Entonces, la pregunta es, ¿qué hago? ¿Agrego uno por cada escenario violado, que es el approach multicast, o agrego todos los escenarios violados en un solo corte? En otras palabras, yo este lado derecho lo aproximo por un teta general y agrego cortes globales, o hago un teta por cada escenario y hago un corte para cada escenario. En otras palabras, un corte algo de esta forma, que podría ser sobre teta o sobre global o para cada escenario. Entonces el problema que es uno para cada escenario, que puede ser mucho, y estoy resolviendo un problema que se vuelve rápidamente muy grande. Si son muy pocos, si hago el método single cut, es menos pesado de resolver, pero obviamente es más lento de converger. De hecho, curiosamente, la literatura, la mayoría de la gente que hace multicast. Bueno, si ustedes lo piensan, lo que nosotros podemos hacer es exactamente lo mismo. O sea, si yo tengo una partición de mi escenario, lo que puedo hacer, este es como dos extremos. O son todos separados, o los junto todos en uno. Si yo tengo una partición P, yo podría agruparlos. Mira, agarre estos cortes, los cortes que están en mi partición P, y agrúpelos en uno. Y de hecho, si ustedes lo piensan, si yo definí la partición P de acuerdo a mi algoritmo, la gracia es que estos duales, para todos los elementos de la partición, son iguales. O sea, a la larga lo que tengo es simplemente el problema agregado que estoy haciendo, porque todos estos valores son iguales dentro de la partición, y por lo tanto puedo resolver este problema general. Entonces, en otras palabras, este método podría verse como una versión de
un vendor segregado, que no es todo lo agrego en un corte o cada corte por separado, sino que yo podría desagregarlo. Y más aún, puedo aplicar la misma idea que tenía antes, de decir, bueno, agréguelo y si encontré el óptimo, verifique si esta partición hay que refinarla. Y si refino la partición, separo, vuelvo a agregar los cortes y sigo iterando. Y de hecho, estamos recién trabajando en la parte computacional, aquí son resultados muy preliminares, y justamente aquí ve uno un comportamiento parecido a lo que decía. Por ejemplo, estas son varias configuraciones de instancia. Piensen que las configuraciones 1 son configuraciones fáciles, donde el problema no... Los escenarios son más o menos parecidos, para decirlo así. Y efectivamente en estos, nuestro método se queda con una partición muy chica de los 10.000 escenarios, son 10.000 escenarios, de los 10.000 escenarios se queda con una partición de 2, 3, 4 escenarios, y por lo tanto eso significa que yo puedo avanzar mucho más rápido, puedo hacer muchos nodos de branch and bound al tiempo, y por lo tanto reduzco el gap mucho mejor y me da mucho mejor que el otro. Ahora, las configuraciones difíciles que están aquí abajo, fíjense lo que le pasa al método. El método, rápidamente el número de escenarios va convergiendo y llega a los 10.000 escenarios. Ahora, si converge rápidamente y llega a los 10.000 escenarios, a la larga lo que está diciendo es que se va a comportar como el multi, se va a comportar como esta línea verde. O sea, no le puede ir peor que el multi, o no debería irle peor que el multi. Así que, y efectivamente eso es lo que vemos. En estos casos, el rojo y el verde se comportan de forma bastante similar. Y en otros casos intermedios, efectivamente nosotros va aumentando el número necesario y va terminando, en este caso termino con 2.000 escenarios de los 10.000, que es mucho más rápido y por lo tanto puedo explorar mi árbol más rápido. Entonces, eso es un poco lo que estamos explorando ahora y este es el trabajo continuo junto con Ivana Lubich de SecPaís. Entonces, para terminar, eso es lo que quería presentarle entonces. Este es como un método de descomposición que funciona, es efectivo. Tenemos hartos casos generales donde funciona. Donde me entrega una optimización exacta. No es que yo estoy haciendo una agrupación a priori para optimizar y asegurar a ver cómo está. No, aquí este método va agrupando y desagregando hasta llegar al óptimo exacto o hasta que los cuotas superior y cuota inferior sean tan cerca como yo quiera. Y una cosa, y esta es la parte nueva, que es el primer trabajo que presenté, que no solamente se puede hacer para estos problemas con muchos escenarios, sino que puede hacer incluso para distribuciones continuas, como vimos en el caso del CIVAR y en este otro caso del ANTS de instalación de capacidad. Como decía, era complementario con otros métodos, y además que es bastante general, y esta ha sido un poco la literatura que ha hecho, por un lado, nuestro equipo, como por otro lado, Jim Luetke y el equipo de Wisconsin y su alumno Georgia Song, que han intentado generalizar esto. O sea, y de hecho, solo dejo esta última slide con un poco de literatura. O sea, si ustedes pueden ver acá, este método efectivamente, que partió en 2014, fue hecho en 2015, en 2018 se adaptó, se generalizó a descomposición por nivel, después se descompuso para problemas enteros con recursos continuos. Hay un paper muy reciente, de hecho, que lo aplica a multistage, un método SDDP, un método para multistage, y nosotros lo que hicimos ahora en este trabajo que es generalizarlo para distribuciones continuas. Entonces, es un poco la historia que tenía este método, y obviamente hay múltiples extensiones y posiblemente hay muchas más por descubrir que aún no descubrimos. Eso es lo que quería presentarles. Muchas gracias. Y cualquier consulta, abierto a visitar la slide. Bueno, va a quedar grabado, me contaba Alejandro, así que ahí también tienen otra fuente de si alguien quiere revisar esto en otro momento. Primero que nada quiero hacer un aplauso virtual ahí a Eduardo. Gracias, Eduardo, por la excelente presentación y, oye, muy entretenido y, oye, promete infinitamente y en verdad muy interesante. Así que ahora, para no quitarle el tiempo para estas 5 minutos de preguntas, no sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, quiere preguntar algo, puede prender su micrófono. Ahí yo tengo una pregunta mientras al resto se les ocurre, Eduardo. Cuando tú trabajaste con distribuciones continuas, trabajaste con distribuciones que en general se comportan bien con el promedio, exponenciales, normales, uniformes. ¿Hay algún tema con distribuciones que no tengan bimodales o algún tipo así que de repente el promedio no sea una buena aproximación de repente para hacer estas agregaciones o no? Estás con el audio y cortadito. Exacto. Ahí.
No es algo que necesite a priori el método. De hecho, a ver, el problema con distribución continua viene más por otro lado. Viene porque cuando yo tengo escenario, es fácil. Yo resuelvo cada escenario por separado y saco sus duales. La dificultad cuando trabajo con distribuciones continuas es que yo necesito, de cierta forma, tener duales de este problema continuo. Entonces, viene más por la estructura del problema. O sea, lo que en este problema, tanto en los dos ejemplos que usamos, el del CIBAR, los duales era bastante sencillo. Mira, hay una región donde esto, y esto viene por una recta, pero si tú lo piensas, por ejemplo, esa partición de mi espacio en recta no depende de la distribución. O sea, yo usé normales para que se viera gráficamente, pero si yo en vez de normales hubiera usado distribuciones bimodales, etcétera, funciona igual. Igual la región va a ser un corte que me va a separar mi espacio en dos. Mi pregunta es, una vez que lo separo en dos, ¿cómo calculo esas esperanzas condicionales? ¿No es cierto? La esperanza, dado que estoy en esta región, y de la esperanza que estoy en esta región. De hecho, computacionalmente lo más difícil fue justamente eso, calcular la esperanza de una región del espacio. O sea, hay poca investigación, hay algunos resultados para la uniforme es fácil, para la normal hay algunos algoritmos. Obviamente yo puedo ir sampleando y tomar una estimación, pero cuando yo estoy refinando y llegando a la región chica, necesito un sampling en ese pedacito para tener una buena estimación de ese promedio de esa región, y eso obviamente con distribuciones más complejas es más difícil. O sea, pero no es que requiera cierta propiedad de la distribución, sino que simplemente computacionalmente para poder hacerlo, si yo soy capaz de estimar el promedio de una región definida por un conjunto de restricciones, en una distribución cualquiera, debería poder funcionar sin problema. Ya, pero no afecta la convergencia del método. No a priori, o sea, el método va a converger igual. Mm. Computacionalmente va a ser distinto, va a depender de cosas, pero el método debería aplicar igual. Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿Y dónde tú le encuentras aplicaciones? Esto, por ejemplo, yo veo cosas súper interesantes de repente en todos los problemas de repente de minería en las prospecciones y cosas ahí. Yo creo que tiene un tema súper interesante este modelo. ¿En qué otras áreas tú crees que podríamos ocupar y tu modelo daría grandes, o tu mecanismo daría grandes resultados? Claro, en general, la gracia que sea sobre un problema general es que efectivamente se puede aplicar en muchos escenarios. En general, lo relevante viene, como yo decía, más por la estructura del problema. Cualquier problema que tenga una estructura más o menos razonable, es decir, donde yo pueda resolver mis problemas y tenga esta componente feature course, debería funcionar. Nosotros lo hemos estado acá, en minería lo hemos usado para los problemas de minería. Estamos ahora explorando, Rodrigo estaba también en un problema de energía que él está trabajando, estuvo conversando, me acuerdo, con Cristiano en el doctorado para aplicarlo. Claro, ¿por qué? Porque muchos de estos problemas de energía, hay muchos problemas de energía que son estocásticos. Y muchos de esos problemas de energía te implican, por ejemplo, tengo que usar la información, por ejemplo, estoy planificando en función de lluvia, y tengo que usar la información de los últimos 20 años. Entonces si yo le meto un escenario de lluvia por cada día de los últimos 20 años, necesito resolver un problema gigantesco y no puedo resolverlo. Entonces ahí la gente empieza a decir, no, vamos a agrupar la lluvia semanal y vamos a resolver un problema por semanal o por mes, o vamos a fijar escenarios de mucha lluvia, poca lluvia, y resolver un problema con 10 escenarios, así como mucha lluvia, mediana lluvia. La gracia de esto es que yo le puedo pasar los 10.000 escenarios y dejar que el método solo diga, él los va a agregar en uno y después va a decir, ¿cuáles son los más claves para tomar? Claro, no, en realidad este escenario es poco representativo de esto, y él automáticamente va a ir decidiendo qué separar. O sea, si yo tengo una información de los escenarios y yo sé cómo agregarla, lo puedo hacer yo. Pero si yo tengo un montón de escenarios donde yo no sé cuáles son los escenarios que son importantes para la decisión del problema, cuáles no, este método te lo va a ir desagregando solo. Y tal vez lo que yo podría hacer es darle 10 iteraciones para que me separe los conjuntos de una forma y después eso lo resuelvo con el método tradicional, pero al menos me va a decir, me va a dar una forma de separar mis escenarios en un conjunto que son, desde el punto de vista de mi problema, la mejor agrupación. ¿Ya? No de como yo pensaba a priori que era tal vez la forma mejor de agrupar. Perfecto. ¿Y alguien más tiene alguna pregunta? ¿Y tú crees que este método lo podríamos generalizar un poco más a más etapas que dos? Claro, yo creo que sí.
esa es una pregunta abierta para problemas generales de multitapa. El paper que yo presentaba, hay un paper que tiene un trabajo, está muy enfocado en un método específico que se llama el SDDP, Stochastic Dynamic Dual Programming, que es un método de cierta forma que a la larga va en un problema multitapa, busca una solución y después esa solución la evalúa, se vuelve hacia atrás, y justamente en ese paso donde se vuelve para atrás, uno puede aplicar esto, para no estar hablando en todos los escenarios, puedo agruparlo y resolverlo. Pero yo creo que se puede hacer mucho más que eso. O sea, eso es como aplicado a un método de multistage. Yo creo que esto mismo se puede aplicar en general multistage genérico, porque eso en particular requiere que el problema sea, cada etapa sea independiente de la anterior, tiene un montón de restricciones. Yo creo que esto se puede aplicar en un contexto más general de multistage y de hecho es una de las líneas de investigación futura que posiblemente en algún momento tendremos que abordar. Súper. ¿Dudas o preguntas? No. Bueno, Eduardo, te quiero agradecer infinitamente el tiempo y todo, y nuevamente hacer un aplauso virtual. Oye, gracias por la excelente presentación y por el tiempo. La invitación. Muchas gracias por la invitación. Pues, y cualquier consulta, cualquier duda, me pueden escribir correo, les puedo mandar la información, los papers, no hay problema. Me buscan Eduardo Moreno de Universidad del Fibañez y me pillan. Excelente. Ya. Muchas gracias, y vamos a dejar disponible ahí también el video en nuestra página de YouTube, así que muchas gracias y felicitaciones, Eduardo, y te deseamos lo mejor, y nos vemos la próxima semana en otro seminario, y gracias, y como siempre mantengan su distancia social y cuídense todos, y nos vemos la próxima semana, y gracias. Chao. Muchas gracias, chao. Gracias a todos por asistir. Chao. Chao, gracias.